Es una colección que tiene varios años dentro de la empresa. El primer grupo importante ingresa en el 71, en 1971, acá en Rosario. Y significativamente, pese a tener una colección grande, es la primera vez que se muestra en público así en un grupo importante. Había habido alguna muestra con algunas obras pequeñas o aisladas dentro de la colección, pero esta es la primera vez que se exponen más de 40 obras en estas dos sedes, que constituye un conjunto significativo dentro de la colección. No es toda, la colección es mucho más extensa, pero bueno, tuvimos el criterio de separar este primer grupo, el grupo inicial, digamos, que abre el accionar de San Cristóbal como coleccionista dentro de la ciudad y dentro de la región. ¿Es una colección recortada sobre, le llaman del arte moderno de la ciudad argentina? Sí, sobre todo lo que se expone en este momento. Justamente el criterio fue trabajar a partir de artistas que eran exponentes reconocidos dentro de la vida cultural de nuestro país, vinculados al arte moderno en particular, porque como les decía, la colección es bastante más extensa, sigue prácticamente hasta nuestros días, pero hubo etapas, o sea, cuando me convocan a mí ya hace un par de años para catalogar la colección, la propuesta inicial fue organizarnos en el trabajo, trabajar primero esta primera etapa que ingresa en la década del 70, 80, y ahí hacer un corte porque cambian los criterios de ingreso de las obras y cambia el tipo de obra que ingresa en la colección. La vez pasada hablaste de arte moderno en Rosario en la década del 40. Sí, qué memoria, Ferri, te felicito. Sí, bueno, la otra vez que había venido era por la muestra en el Museo Castanino, sí, justamente, que tenía que ver con el accionar de los plásticos independientes acá en Rosario, en relación justamente con la gestión de Hilarión Hernández Larguía al frente del museo. Bueno, muchos de esos autores que trabajaron para que se conociera lo que era el arte moderno, para construir una obra exquisita y digna de representarnos dentro de la cultura argentina, vuelven a exponer ahora en el marco de esta otra exposición, que es la de la colección San Cristóbal. Pero acá hay obras de los 70, 80, digo, cuando pensamos en el arte moderno en la Argentina o en el mundo, me imagino que es una categoría heredada. ¿Estamos hablando de qué? Si uno quiere situar cronológicamente, depende en el espacio que estemos hablando. En Europa el arte moderno podemos decir que se inaugura propiamente como una forma de conectarse el artista con el mundo, propiamente dicha, a mediados del siglo XIX. Acá quizás un poquito más tardío, a finales del siglo XIX, ya hay artistas que trabajan en ese sentido. Pero hay un momento de apogeo del arte moderno que es a mediados del siglo XX, que es cuando el arte moderno ingresa a las instituciones, ingresa al mercado del arte. De ese momento es el que nos ilustra justamente esta exposición. Lo que me interesa pensar un poco los términos de la colección, cómo se planteaban las compras o las adquisiciones de obra de las instituciones y cómo va modificándose ese criterio de acuerdo a lo que estaba pasando en el contexto específico de Rosario y de Santa Fe y la región, porque siempre estaba la mirada puesta hacia Europa y de pronto se van dando unas circunstancias especiales que, como vos decís, tiene que ver también con lo que pasa con las instituciones, pero ¿qué pasa con el que quiere empezar a coleccionar en Rosario, en Santa Fe, en los 50, en los 40, 60? Bueno, ahí hay dos cuestiones, un poco cómo se piensa la empresa en relación a la región. Bueno, en efecto, San Cristóbal se inaugura en 1939, por eso ahora se cumplen los 80 años, y desde sus inicios es una empresa que piensa todo el tiempo cómo conectarse con la región. Y una de las formas de conectarse ha sido a través de la cultura, apoyando distintas actividades culturales, ya abriendo espacios para exposiciones y también creando una colección, que no es una colección con cualquier obra de arte, con cualquier firma, sino específicamente con representantes del arte de los distintos espacios donde San Cristóbal tuvo sedes, particularmente la sede de Rosario y la sede de Santa Fe, que fueron dos de las más importantes de una empresa que tuvo sedes en distintos lugares del país. Ahí están los núcleos principales de las obras.
Y yo hablábamos hace un rato que bueno, que estas obras tampoco ingresan por casualidad, no se tienen solo que ver con la voluntad de una empresa, sino con un momento de la cultura y del mercado del arte en la región. Un momento en que, como yo les decía, el modernismo se ha expandido en el gusto del público. Creo que lo que posibilita la formación de una colección pública o privada es primero la conformación de un público, alguien que le interesa apropiarse de esos bienes culturales, y apropiarse no siempre quiere decir apropiarse económicamente, sino acercándose, observándolos, teniendo esta experiencia única de relación entre espectador de muestra, del espectador y la obra, exactamente. Y esto ha sido un gran logro de los artistas modernos, en la medida que son artistas que no solo producían obras, sino que también tenían como una preocupación constante lograr que el público pudiera acercarse a esas obras. Y eso se hace educando en un sentido muy amplio del término. Y estos artistas lo hacían a través de cursos, de exposiciones permanentes, presencia permanente en el medio, de dictado de talleres, de presencia de su obra y de su imagen en distintos medios, en distintos formatos. Y esto hacía que la gente conociera esa obra, y a uno le gusta lo que conoce. Ni hablar. Así todo, me parece, hoy pensaba mucho en esto también, justo ya que hablas de lo conocido, lo desconocido. Había artistas que yo no tenía tan a mano y otros apellidos que sí. Es así. No sé si eso tiene que ver con el nivel de trascendencia pública. Por supuesto que no vamos a hacer un ranking, ¿no? Sí. Pero hay artistas como los más conocidos. Totalmente. Que responderán a un montón de cosas, la presencia en museos, concursos, ventas y demás, y otros no tanto. Es así, es como vos decís, Perry, hay artistas que son muy conocidos dentro de la ciudad porque han tenido un nivel de difusión en su momento, en galerías que excedían el ámbito rosarino. Estoy pensando también en su presencia en Buenos Aires, inclusive en el exterior, y que además han sido muy estudiados después dentro de la historia del arte, de una historia del arte que es muy joven, o sea, como disciplina científica se inicia recién con la vuelta a la democracia. Entonces, hace muy poco que se están produciendo historias del arte a nivel profesional dentro de Rosario. Y eso tiene que ver también con lo que conocemos, ¿no es cierto? Y que además es muy importante porque para los propios rosarinos es muy difícil tener acceso a esta información. Exacto. De hecho, si no fuera por los trabajos de investigación de todo el equipo de Fantoni y Armando, realmente es muy poco el material de estudio que se puede tener, y en ese caso este libro es una muy buena oportunidad para ver obra que, como decías, Perry, para mí también fue la primera vez de muchos de estos artistas conocer al nombre y además a la obra en particular. Bueno, ese fue un poco uno de los objetivos iniciales del libro. O sea, yo les cuento un poco al público que cuando hablo del libro, este proyecto tiene un tiempo, ya hace 2 años que me convocó la empresa. En principio, la propuesta era catalogar y poner en valor las obras de la colección. Ellos desconocían qué era lo que tenía, si tenía algún valor, y un poco ese fue el primer objetivo del libro, que ellos supieran quiénes eran esos autores, y después de ellos, por supuesto, el público general, quiénes eran esos autores y qué importancia habían tenido en la historia cultural de nuestro país. Eso fue un poco la intención, recopilar la información que había de muchos de ellos a partir de trabajos de otros, también propios. Se llama, Colección San Cristóbal, del libro Arte Moderno Argentino en el Litoral. ¿Cuándo lo publicaron? ¿Es reciente? Ese lo publicamos en 2018, el año pasado. Y bueno, a partir de la publicación del libro, la posibilidad, no necesaria, pero la posibilidad era hacer una muestra. Eso que se concretó este año, y bueno, en coincidencia con los festejos de los 80 aniversario. Y es otra posibilidad porque de que la gente se acerque efectivamente a las obras, o sea, porque es muy diferente, todos los que somos gustadores del arte, poder tener un acercamiento a las obras, por buena que sea la reproducción, nunca es la misma experiencia, por supuesto. al objeto material propiamente dicho, sobre todo de este tipo de obras que tienen un trabajo con el material sumamente exquisito. Hay trabajos de textura, de color muy refinados y que ameritan el acercamiento en persona. Hay mucho óleo sobre papel, sobre madera, chapa. Hay todo tipo de técnicas. La mayoría, en efecto, como vos decís,
si son óleos sobre madera, que era lo que más se usaba en la década del 60, pero también hay óleos sobre lienzo, acuarelas, hay dibujos y hay grabados también. O sea, no es solo una colección de pintura, sino que hay también mucha obra gráfica, que es algo que se introdujo con mucha fuerza en el coleccionismo argentino desde la década del 60. Quiero volver a esto, porque Maite te preguntaba hace un ratito atrás las diferencias por ahí entre las instituciones del Estado, que se ubicaban en el rol de coleccionista, y las empresas privadas. ¿Eso cambió, varió? Digo, ¿cómo dialoga un museo como el Esteves, que también tiene su colección, o los museos públicos con este tipo de colecciones privadas? Bueno, yo estoy inmensamente agradecida al equipo que trabaja en el Esteves, encabezado por su directora Analía García, porque nos han abierto los brazos y han trabajado de una forma que ha sido sumamente grata para todos nosotros. Nos han brindado todo el apoyo necesario para poder mostrar parte de la colección en un lugar que no es casual, porque en efecto ahí todo es sabido que es un museo de arte decorativo, una casa museo, pero esa casa museo alberga también una colección de arte moderno, una colección que fue expuesta hace poco tiempo gracias a la curaduría de Adrián Armando, cuyos autores coinciden en gran medida con muchos de los que aparecen en esta colección. En esta otra. O sea, tiene que ver con un momento de fuerte circulación de imágenes y de fuerte presencia de estos artistas en el mercado. Bien. Por eso aparecen en distintas colecciones al mismo tiempo. Y podríamos mencionar algunos de los núcleos o ejes que van aproximando algunas obras, porque los artistas no pertenecen ni a la misma generación, ni al mismo modo de pintar o de dibujar o de trabajar, son estéticas muy diferentes. Exacto. Pero pudiste ir aunando en las distintas sedes, algunas o por paisaje o por esta cuestión más importante en cuanto al trabajo de color o cómo aparece la figura de la mujer. ¿Cómo están planteados esos dos espacios? Sí, exacto. Cuando me enfrenté en principio al conjunto de la colección, bueno, el primer intento de organizarlos, de darle una lógica, fue a partir de la elaboración del libro. Pero si ustedes comparan el libro con la muestra, no son los mismos núcleos ni las mismas formas de asociarlos o de que las obras dialoguen. Porque, bueno, muchas veces estos encuentros entre obras tienen que ver también con las posibilidades del espacio que las alberga. Entonces también tenía que tener en cuenta eso, las dificultades de un espacio que no es específicamente para arte, y las posibilidades también de cada uno de ellos, como por ejemplo la gran vidriera que aparece sobre calle Italia, me parecía que no tenía que dejarse de lado. En ese sentido, cuando me puse a trabajar sobre la exposición en concreto, lo primero que privilegié fueron las cuestiones estéticas. O sea, dejé de lado otros criterios de acercamiento que podrían hacer la pertenencia a grupos, la cercanía por cuestiones etarias o generacionales, los temas, y simplemente dejarme llevar por las cuestiones estéticas. ¿Qué obras se acercaban por sus colores, por sus formas, por otros elementos, por sus temas a veces también, ¿no? Y en ese sentido aparecen, por ejemplo, en el Esteves dividido en dos salas claramente. Uno ingresa y hay una sala dominada por los colores ocres, que es un poco uno de los tintes que aparece reiteradamente en la pintura del litoral. Y en efecto hay una serie de paisajes y luego una serie de retratos y naturalezas muertas donde dominan los colores cálidos, vibrantes, y una atmósfera de vitalidad muy fuerte. Diferente de la salita chiquita que se recortaba al costado, y tiene otro aire, una cosa más íntima, que también intenté reforzar por la presencia de colores fríos, por el azul verdoso del fondo, y ahí aparecen una serie de paisajes, pero significativamente son paisajes deshabitados, son todos paisajes donde lo que domina es el misterio, es una situación de extrañeza. Muy ¿Cuántas cosas que piensa la curadora para montar la muestra? ¿Ha sido una paleta amplia, digo, en esto que estás contando de las estéticas y las búsquedas de todos estos nombres? Y yo traté de exponer la mayoría de los autores, de que si podía, que estuvieran todos presentes. Porque es una obra de cada uno, ¿no es cierto? Sí, o dos en algunos casos. Que tienen dos obras. Por ejemplo, Gustavo Collet, que tiene dos obras, hay una que está en el Esteves y otra que está en el espacio de San Cristóbal. Martínez Ranceller, que
tiene 3 obras en la colección, seleccioné 2 porque son de periodos diferentes, claro, y están las 2 juntas, depende de cada. Me gustó mucho la de Banzo, la del paraguas, se llama Lluvia, creo. Sí, bueno, qué esa, cuadrazo ese. Divino. Bueno, Banzo es un autor que yo he trabajado mucho y que aprecio particularmente, y esa obra no es una obra menor, esa fue ganadora de un premio ACA de la Asociación de Automóvil Club Argentino, que sí, en la década del 60 tenía un premio de pintura a nivel nacional. Bueno, esa es una de las obras ¿Ganó ganadoras. ese premio? Ganó ese premio, o sea, fíjate que no es una obra menor la que vos destacaste. Y también me llama la atención que de muchos artistas cuya obra es bastante conocida, por lo menos para nosotros, hay obras que no coinciden con esa etapa que más se lo Totalmente. conoce. Bueno, a mí como historiadora muchas veces esas fueron las que me llamaron como más hallazgos. la atención. Y sí, porque uno tiende a asociar las obras, los nombres de los artistas a determinadas estéticas. Sí. Y los artistas tienen periodos, como tenemos todas las personas a lo largo de la vida. Sí. Y muchas veces los periodos, las zonas de estos artistas que se han hecho más conocidas, quizás por su presencia en el mercado, muchas veces no son con el tiempo las que más nos atraen o las que nos atraen a todos. Por ejemplo, me gustó mucho, fue un placer encontrarme con esa pintura abstracta de Herrero Miranda, una obra temprana donde hay un trabajo muy sutil con el color y con el material, con el óleo, que por momentos parece casi transparente, un trabajo de veladuras muy sutil, y de isovalencia con los azules. Me llamó mucho la atención los paisajes, ciertos paisajes metafísicos como el de Domenichini, un pintor santafesino que podemos pensar más asociado a las estéticas realistas, y sin embargo aparece con este paisaje tan sugestivos también en variaciones de azules y ocres. Por eso hay obras que me descolocaron realmente, o por ejemplo la de Garrone. Garrone es otro artista que uno piensa más asociado al primitivismo o al realismo, y aparece con un paisaje silencioso que probablemente sea de las últimas obras, no tengo la certeza. Yo Garrone murió muy joven, y justamente cuando estaba participando en los inicios del Grupo Litoral, sus compañeros le realizan una muestra de homenaje en Galería Renom, y en esa muestra yo no tengo las imágenes que se mostraron, pero sí hay una reseña en el diario de que aparecen ciertas imágenes de jardines cercanos a la casa, y bueno, ese podría ser uno, porque si ustedes se fijan, es una naturaleza que está trabajada por la mano del hombre, son árboles que están podados, y eso puede ser una justamente de las últimas obras quizás de Garrone. En el momento de pensar un espacio, hace unas décadas, así como se compraban los muebles, era muy importante simbólicamente también tener una pintura, una obra original. Era parte del montaje, en este caso, de una empresa. Totalmente, de una empresa y de la vida cotidiana de la gente. O sea, así como nosotros hoy alquilamos o nos ubicamos en un departamento y pensamos, bueno, acá va a estar la mesa, el sillón ahí, el LCD, la tele, no puede faltar. En la década del 60, la mayoría de la gente pensaba su vida cotidiana con alguna obra, formando parte. Clase media, eso tiene que ver con un momento económico del país, pero también con un momento cultural. O sea, era un momento en el que justamente, a diferencia de los movimientos de vanguardia, el modernismo lo que tiene es a formar un público y a incorporarlo. Vos decís que más allá de la posibilidad económica, porque no todo el mundo compra cuadros para su decoración, pero sí los que podían, en ese periodo histórico de la Argentina, en los 60, de grandes clases medias, o medias altas o altas, se pensaba, decís... Totalmente, era parte de la vida cotidiana, no había un consultorio de un profesional que no tuviera un original de alguno de estos artistas. Un original, aunque fuera un grabado, no estoy pensando en un cuadro, en una pintura de un integrante del Grupo Litoral. O sea, era algo que estaba muy consolidado en la vida cotidiana de la gente. El ir a muestras estaba consolidado en la vida cotidiana de la gente. Y en ese sentido yo pensaba que, bueno, no es casual que justo en este momento, digo, ¿por qué justo ahora por primera vez se muestra esta gran colección en Rosario? Y bueno, fíjense que hace ya un par de años que, por suerte, la vida cultural de las galerías de Rosario se ha reactivado muchísimo. Se ha activado, así todo siempre es un desafío acercar a los públicos a las galerías, a los museos. Tengo entendido ahí que están estudiando esta cuestión de qué pasa con el público. De qué pasa con el público en las instituciones públicas de la ciudad, justamente, de hecho, los museos. Justamente esto que estamos hablando de la formación del gusto y la educación, hoy en toda muestra
hay muchos encuentros en los que se posibilita a que cualquier persona se pueda acercar y hablar con el artista o el artista. Totalmente. Charlas, que puede estar la curadora o el curador también. El acercamiento, también. que no sea algo distante, los textos, cualquier cosa que facilite el acceso a la obra, porque nosotros trabajamos con la imagen, Maite, estamos formadas en ese sentido, pero no toda la gente. Entonces, muchas veces es un lenguaje que necesita un primer acercamiento. Sí, una mano que te guía y te lleve. Te ayuda, un primer paso, después el resto lo hace la imagen, ¿no? Y queríamos invitarlos para la próxima semana, ya que el miércoles va a haber un encuentro con vos en el Museo Esteves a las 7 de la tarde. Así es, ya falta poquito para que se cierre la muestra. Las 2 muestras van a estar abiertas al público general hasta el 31 de julio. Y esto que vos mencionás, la visita guiada del próximo miércoles 24 a las 19 horas en el Museo Esteves, va a ser la última actividad grupal que organicemos en relación con esta muestra, así que están todos invitados. Bien, gracias Lorena por la visita. No, gracias a ustedes. Un placer como siempre todo lo que nos has contado.